Bienvenidos entonces a este curso de contabilidad financiera, en el cual pues estaremos abordando 4 unidades. La idea general de este curso, además de conocer ciertos aspectos teóricos, es aplicarlo en la práctica, pero no en una práctica conceptual o en una práctica de libros, sino que ustedes sean capaces de aplicar lo que ya conocemos, perfeccionar para llevarlo a cabo en una organización, en una empresa. Realmente ver cómo podemos sacar provecho de esta asignatura para mejorar los procesos financieros de una empresa en particular. Que yo siempre les digo, puede ser una empresa en la cual ustedes están laborando actualmente o un proyecto de negocio, un proyecto de inversión, ir hacia la parte de emprendimiento. Entonces, bueno, esto es contabilidad financiera. En la primera unidad vamos a abarcar básicamente lo que son las generalidades de esta contabilidad financiera, hablando un poco sobre el concepto de contabilidad financiera, los objetivos, la importancia, la relación con otras disciplinas y por supuesto también que logremos ver unas diferencias entre lo que es la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa y otros tipos de contabilidades que vamos a conocer el día de hoy. Estoy seguro que a lo mejor ustedes ya tienen a lo mejor lo han visto, pero vamos a repasar un poco sobre esos conceptos y eso es lo que quiero, que veamos cómo lo podemos aplicar en una empresa, ¿ok? En nuestro trabajo. En la unidad, para evaluar esta unidad número 1, nosotros lo vamos a hacer mediante la elaboración de una infografía, ¿ok? Ustedes van a elaborar una infografía bastante sencilla, pero que tenga los conocimientos generales de lo que hablemos el día de hoy y lo que ustedes puedan profundizar. Yo les voy a colocar allí algunos libros, porque obviamente así tenemos que sustentarnos de autores, pero con la información que está allí, ustedes van a llevar eso al organizador gráfico y lo van a mostrar de una forma ilustrativa, ¿ok? Para la unidad número 2 hablaremos de los procesos y procedimientos de la parte de la contabilidad financiera. Esto lo vamos a evaluar con un caso práctico. Entonces ya aquí vamos a tener la teoría, bueno, vamos a conocer cuáles son los procedimientos contables desde el punto de vista financiero, cuáles son los procedimientos contables de las finanzas. Pero entonces, ustedes van a tomar una empresa y vamos a aplicarles estos procedimientos de la contabilidad financiera a esa empresa, ¿ok? Esa es la idea de este caso práctico. Realmente allí dejo a libertad de cada uno de ustedes la empresa a la que quieran aplicar este caso de solución o una propuesta, ¿ok? Para la unidad número 3 hablaremos sobre la contabilidad financiera en el mundo, cómo ha evolucionado y por supuesto los software contables que existen para el manejo de estas operaciones. Entonces esto lo vamos a evaluar mediante un foro. ¿Qué es lo que yo quiero en ese foro? Bueno, que cada uno de ustedes comente la experiencia, si la vive actualmente en el manejo de algún paquete, algún software contable o administrativo en el cual nos permita, ¿verdad? O facilite el procedimiento de la contabilidad financiera y entonces compartir esos saberes entre sus compañeros y mi persona. Simplemente esa será esa parte de evaluación, ¿ok? Y para la última unidad tenemos lo que son la parte de ejercicios o ejemplos prácticos ya de la contabilidad financiera y allí lo mismo lo vamos a hacer es con un caso práctico. Yo les daré los aspectos teóricos y prácticos básicos generales y ustedes con base a esa información van entonces a hacer una propuesta de aplicación de un ejercicio con base a la información de su empresa, de la organización en donde trabajan o un proyecto de negocio que tengan a futuro, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ya lo que es la parte de la unidad número 1, que nos habla de la contabilidad financiera o externa, ¿ok? Como es también el nombre que se le conoce. ¿Qué es entonces la contabilidad financiera? Nos dice que es una disciplina. Desde esta perspectiva, nosotros no hablamos de que la contabilidad financiera es ciencia, simplemente es una disciplina porque es un área, un campo de la contabilidad, ¿ok? Se apoya, por supuesto, de todos los procesos, de las herramientas, de las normativas contables para estudiar los aspectos financieros de una organización. Recordemos que precisamente hay una alta diferencia entre los aspectos financieros y los aspectos contables de una empresa, pero que ellos no pueden ir deslingados, no pueden ir separados, tienen que ir uno de la mano del otro, pero cada uno con procedimientos que se manejan de forma distinta. La contabilidad financiera procesa esa información, la resume, la registra para la toma de decisiones, ¿ok? Ese es el objetivo fundamental de la contabilidad financiera. Entonces, por eso nos dice también que nos permite sistematizar la información de las actividades
y de la situación económica de cualquier empresa. Al hablar de sistematizar, también podemos relacionar a la estandarización. La idea es que nosotros siempre encontremos la misma información financiera desde el punto de vista de procedimiento, ¿ok? Porque en cantidades, lógicamente que no, pero desde el punto de vista de procedimiento, siempre sea de la misma manera para que nos facilite a nosotros como administradores o gerentes financieros la toma de decisión y el procesamiento de esa información. ¿Qué hago yo ahora con los estados financieros? Ya tengo los estados financieros, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sé yo que estamos bien o estamos mal? Entonces es allí donde puedo empezar a aplicar indicadores que pueden ser macroinductores financieros que me permitan a mí entonces generar realmente estrategias financieras orientadas al cumplimiento de los objetivos empresariales. Bien. La contabilidad financiera, por su razón de ser, pues nos va a permitir tener un registro histórico y cuantificable, por supuesto. Es decir, que nosotros tenemos que siempre basarnos en lo que ya ocurrió. Entonces yo observo y empiezo a comparar el año 2020 con el año 2019, el año 2020 con el año 2018. Y de esa manera, entonces, realmente concluir qué es lo que está o cuál es la situación real financiera de la organización. Recordemos que aquí debemos tomar en cuenta aspectos internos y externos de las empresas. Un ejemplo muy notable es lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia. Con la pandemia, todas las empresas entraron en una recesión de crisis normal, pero que desde el punto de vista de los estados financieros va a generar una anormalidad, porque cuando empecemos a observar los resultados que arroja, por ejemplo, el año 2020 con el año 2019, debe haber una normalidad. A lo mejor en sus gráficas de indicadores tendremos picos de que hay pérdidas o a lo mejor no está la misma cantidad o porcentaje de rentabilidad, pero nosotros al observar esos estados financieros debemos decir es lo normal porque realmente entró en una recesión por una crisis sanitaria mundial. Entonces es lo normal, no podemos decir, no, mire, la empresa realmente está en una crisis de que hay que quebrar o se hicieron mal las cosas o la gerencia no sirve. Esa no es la realidad, porque pasó o atravesó por una circunstancia externa que afectó indudablemente a la organización y que es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que terminaría siendo anormal? Que nosotros permanezcamos en el tiempo con esos errores. Si ya sabemos que estamos en esta situación, fíjense que la mayoría de empresas pues empieza a innovar, empieza a diversificar para tratar de nivelar esa cuantificación de los números, esa situación de nuestros estados financieros. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. No todo lo que nos presentan los estados financieros son malos, así haya pérdida. La idea es analizar qué pasó allí, qué realmente ocurrió o qué me generó a mí esa pérdida del ejercicio. Recordemos también que en el área de la administración financiera, los estados financieros no son el único instrumento necesario para nosotros valorar una empresa, ¿ok? Para nosotros realmente concluir si una empresa está en marcha o no está en marcha, si una empresa vale o no vale. Simplemente es una referencia, ¿verdad?, de la situación financiera de una organización. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, nos dice que hay que tomar en cuenta también eventos económicos que afectan la situación de la empresa. Efectivamente, al hablar de esos efectos económicos, vemos efectos que van desde el punto de vista de lo interno, que dependen netamente de las políticas del gerente, que dependen de las políticas de los dueños, en tal caso para empresas muy pequeñas, ¿verdad? Pero también hay ciertas políticas que son macroeconómicas que no van a depender de nosotros. Son políticas entonces externas de las cuales tenemos que estar precavidos y que debemos ser conscientes que van a afectar la situación financiera de una empresa. Por ejemplo, niveles de inflación. Nosotros no podemos como empresarios controlar los niveles de inflación, pero sí podemos protegernos ante las consecuencias de la inflación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe, de pronto ahí no sé si me podría aclarar un poco o una estrategia aplicar para quizás en realidad es un riesgo externo que yo tengo la inflación como tal, porque no depende directamente de la empresa. Pero, ¿qué estrategia es viable o la más adecuada como para aplicar y quizás combatir este riesgo y para Ok. evitar los problemas que nos puede causar? Sí, fíjate, mira, realmente generar ese tipo de estrategias no va en función de una receta, ¿sí? Tenemos que estudiar particularmente la empresa, ¿ok? Desde su concepción, su misión, su visión y el entorno.
de lo que es la oferta también, para ver el nivel de competitividad que tiene esa empresa en el sector donde está posicionada, ¿ok? Pero generalmente, cuando nosotros hablamos de algunas estrategias generales, lo primero es proteger la parte de inventarios, pero ojo, también va a depender del tipo de empresa. Pero si nuestra empresa maneja, por ejemplo, productos perecederos, productos de alta rotación, entonces yo tengo que proteger los inventarios. ¿En qué sentido? Tratar de minimizar los inventarios, que la rotación aumente y entonces el flujo de efectivo sea mucho más rotativo. ¿A qué me refiero? Que yo no puedo estar guardando mercancía allí por guardar porque implícitamente se puede empezar a devaluar, porque si generalmente no me permiten hacer un ajuste de los precios, entonces yo voy a estar perdiendo dinero, porque ese producto que tengo allí, si estoy aplicando, por ejemplo, el primero en entrar, el primero en salir, el costo que tengo allí, cuando lo vaya a sacar a la calle, no lo voy a poder reponer, entonces se me va a generar un problema en la reposición de inventarios. Es por eso que tengo que tener la mínima cantidad. Entonces la estrategia va en función de determinar o hacer una gestión de inventarios para yo determinar la mínima cantidad óptima a producir o la mínima cantidad óptima a comprar de cada uno de esos productos para minimizar el costo de inventario, porque a final de cuentas se me va a generar una pérdida. Segundo, invertir en los aspectos que sean monedas más fuertes que la que está sufriendo la recesión inflacionaria. Entonces, siempre buscar divisas, cubrirme en las divisas, por supuesto, siempre y cuando también esté permitido en la legislación de mi país. Pero de una u otra manera yo tengo que protegerme mis activos en divisas, porque es la manera de que no siga sufriendo esos procesos inflacionarios. ¿Okay? Es decir, hacer mi estructura de costos, basarme todo en función de divisas. De esa manera yo voy a ir ajustando precios, voy a ir ajustando modalidad, pero siempre sé que no voy a perder porque estoy recuperando el valor en una divisa. ¿Ok? Eso básicamente es lo que te puedo recomendar, además de, por supuesto, estudiar gastos, no costos, sino gastos que me estén excediendo y que yo tenga que limitarme para convertir ese excedente de gastos en una inversión, es decir, transformarlo en divisas que no se me va a devaluar, ¿ok? O invertir en otra diversificación de productos que me permitan entonces rotar más el flujo de efectivo, ¿ok? Porque a lo mejor la razón de ser de organización no me lo permite, ¿bien? Entonces, esos son más o menos, pero claro, te repito, esto no es una receta, no significa que a lo mejor funcione con todas, pero son generales. El procedimiento real para nosotros aplicar una estrategia efectiva en una organización tiene un procedimiento específico donde nosotros hacemos un estudio del externo, un estudio interno, por ejemplo, aplicando las 5 fuerzas de Porter, aplicando la matriz de factores externos, matriz de factores internos, y de allí generamos las reales estrategias que son financieras en ese caso para decir, mira, esto es lo que realmente tenemos que hacer, ¿ok? No sé si más o menos respondí tu pregunta, pero esa es la idea, ¿ok? Y muy claro, profe, muy claro, gracias. Bien, entonces vamos ahora a las características de la contabilidad financiera. Algunas, ¿ok? Algunas. Dependiendo del autor vamos a conseguir características, pero estas son algunas que les quiero mostrar y sobre todo para explicarles, ¿no? Primero, que registra de manera ordenada las actividades de una empresa. Eso es perfecto. Pero la idea aquí, la idea y lo que quiero que entendamos es que la palabra clave de esta primera característica es orden, ¿ok? Yo tengo que registrar de manera ordenada. Las empresas a veces registran o generalmente registran las actividades, pero no lo hacen ordenado. Entonces ya allí no hay un cumplimiento de la contabilidad financiera, porque cuando yo llego, por ejemplo, yo quiero saber una relación de las ventas, yo quiero saber una relación de los cierres de caja. Sí, por allá está el del año tal, allá está el otro no sé, como que se los llevaron al archivo. Entonces, esos registros no están de manera ordenada. ¿Okay? Entonces, la primera característica para yo aplicar una metodología de contabilidad financiera es que los registros estén ordenados. Si están desordenados, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a empezar a auditar y hacer una relación nueva para ordenarlos. ¿Okay? Obviamente que todo va a tener solución, pero tengo que decidirme yo en qué momento voy a ponerle orden a los aspectos financieros de mi empresa. Segundo, permite tener un registro histórico, efectivamente. Si yo soy ordenado, tengo ese registro histórico porque puedo buscar cuánto fue los ingresos del año 2016, si generé utilidad o generé pérdida, qué gastos tengo allí. Y ojo con una pregunta que tú me hacías, retomando a eso. En ese caso del registro histórico, por ejemplo, puedo entender
el efecto inflacionario que he tenido o que ha tenido mi empresa en el tiempo. Porque sé, por ejemplo, en el 2016, 2017, 2018 o 2010, 2012, qué sé yo, entonces, ¿cuál ha sido el efecto de la devaluación de un año con otro? Y es por eso que tenemos que empezar a aplicar para la comparación financiera el ajuste por inflación, porque es la única manera de yo realmente traerme las dos cantidades a un mismo valor y decir, mira, sí, perdí dinero o no perdí dinero. Porque si yo empiezo a comparar el año 2020, por ejemplo, con un nivel inflacionario altísimo, efectivamente los ingresos van a subir por efecto de la inflación, pero no realmente porque hay liquidez, rentabilidad y los riesgos disminuyeron. No, sino efectivamente esto se está generando por un efecto inflacionario. Entonces yo no puedo comparar el año 2020, donde hubo una recesión inflacionaria alta, con el año 2019, donde a lo mejor fue estable, y decir, ah, no, fíjate, en el año 2020, a pesar que hubo inflación, vendí muchísimo más. Claro que vendiste muchísimo más en volumen de dinero por efecto de inflación, pero vamos a estudiar inventarios, vamos a estudiar entonces rentabilidad, liquidez, flujos de caja libre, ¿ok? Y de esa manera realmente generar o conocer el valor de la empresa. Pero para esas comparaciones yo tengo que hacer efectivamente un ajuste por inflación, porque es la única manera de yo decir, mira, realmente el valor del dinero en el 2019 es el mismo en el 2020 porque ya está ajustado por inflación, ¿ok? Como tercero, es un lenguaje común, ¿verdad? En la parte de los negocios e inversiones, porque está normado, hay normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, y entonces, efectivamente, nos sirve para la comunicación, ¿verdad? En cualquier parte del mundo nos van a entender esa situación financiera de la empresa. Y efectivamente, la última característica es que tiene reglas, normas y principios que son comúnmente aceptados. Desde una perspectiva u otra, a lo mejor cambia, sobre todo en la parte tributaria, puede cambiar de una legislación a otra, pero desde la reglamentación, las normas, la finalidad y los principios que debe tener los aspectos financieros de cualquier empresa van orientados hacia la misma índole, ¿ok? Objetivos de la contabilidad financiera. Entonces, primero, ofrecer información verídica. Verídica, eso significa que no podemos, ¿verdad?, malversar los estados financieros. Yo tengo que mostrar la verdad de lo que ocurrió. Bien, porque esa es la única manera de saber mi situación y ver qué hago de aquí en adelante. Entonces debe ser una información verídica. Para ello debe haber un equipo multidisciplinario y sobre todo con alta ética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a permitir de esa manera que realmente la información que esté allí no dependa de un solo departamento, de una sola persona, y que sea mucho más transparente. ¿Ok? También esa información debe ser útil. A veces generamos informes financieros gordísimos de demasiadas páginas, pero a fin de cuentas no es útil. Cuando yo empiezo pase páginas y eso realmente no me dice nada. Entonces yo tengo que saber simplificar la operación financiera para que lo que yo muestre allí sea verídico y además me sirva para la toma de decisiones. ¿Ok? Todo eso, por supuesto, de la situación financiera de una empresa y de las ganancias obtenidas por ella. Fíjense que no solo nos debemos quedar con las ganancias que he obtenido, sino siempre pensar en la valorización de mi empresa a futuro. Recordemos que el objetivo básico financiero de todas las empresas es la generación de valor. Cuando hablamos de generación de valor, es efectivamente que se valoricen las acciones que yo tengo en mi organización. El objetivo de las finanzas no es tener un sueldo, ¿verdad? O sobrevivir en la organización, no, realmente es generar valor, que a largo plazo mis acciones valgan mucho más de lo que yo en el momento en que yo constituí la empresa. Ese es el verdadero objetivo básico financiero. Pero para llegar a eso no se hace al corto plazo, eso se hace a largo plazo. Efectivamente, yo necesito cubrir necesidades en ese transcurso de tiempo. Al cubrir necesidades en ese transcurso de tiempo, entonces es donde debe haber un sueldo, una repartición de dividendos y otras estrategias internas, ¿verdad? Que ya dependerán netamente de la posición de los accionistas, de cómo vamos a repartir entonces esas ganancias obtenidas. Bien. El segundo objetivo entonces es crear una memoria económica empresarial registrando las operaciones llevadas a cabo por la organización. Lo veíamos de la misma manera, desde la parte de sus características, tiene que haber un registro histórico, una memoria económica que me permita a mí observar las decisiones que he tomado en el tiempo. ¿Ok? Eso es muy importante. Los cambios que han surgido en el tiempo y sobre todo siempre ir innovando, porque nosotros no podemos
quedarnos estáticos, ¿ok? Con las decisiones financieras que hemos tomado. Tenemos que innovar. Eso es el éxito. Y fíjense, hoy en día, si una organización no está en las redes sociales, si una organización no tiene página web, no existe, dicen por allí. Y es común, y más aún en esta época. Fíjense que aquellas empresas que estaban marchando ya antes de la pandemia en esa situación, tenían una ventaja sobre las que no, porque ya habían invertido esa inversión, ya se había amortizado en el tiempo y entonces podían mejorar y ganar y quitar terreno a aquellas empresas que no habían tomado servicios delivery, que no habían tomado en cuenta la parte del comercio electrónico. Bien. Como tercero, brindar información respecto a los resultados operativos, la posición financiera y los flujos de efectivos de una empresa. Bien. Ok. Importancia de la contabilidad financiera, por supuesto que es de vital importancia, ¿verdad? Porque si no existiera la contabilidad financiera en una organización, yo simplemente presentaría requisitos, tendría registros, pero no sabría qué hacer con eso. No sabría si voy bien, si voy mal. A lo mejor si estoy perdiendo más dinero del que estoy invirtiendo, si no tengo un capital de trabajo estable. Bien, entonces todas esas son situaciones que me permiten o que generan que sea de vital importancia la contabilidad financiera. Bien. Y me permito leer acá donde dice, es vital para conocer la situación económica de la empresa a lo largo del tiempo. ¿Ven? También me permite identificar claramente cuáles son los eventos económicos que más la han afectado. ¿Ok? Porque les repito, si los efectos económicos que han afectado a mi empresa han sido efectos externos, bueno, allí no hay ningún problema, porque efectivamente no dependen de mí. Lo importante es cómo yo estoy preparado o tengo esa perspectiva financiera, ¿verdad? De cómo respaldar mi empresa. Ahora bien, si los eventos económicos han sido internos y yo no he mejorado, entonces ahí es donde está lo crítico. Okay, yo les recomiendo a ustedes que indaguen un poquito sobre eso de las fuerzas de Porter, de lo que es la situación externa de una organización. ¿Para qué? Para que se den cuenta que ahí hay algo muy importante que me arroja ese estudio, que es un nivel de atractividad de mi empresa y sobre todo del sector o de la industria, que son cosas distintas. Yo les decía a mis estudiantes de esa cátedra, cuando nosotros estudiamos el nivel de atractividad de una empresa, a veces lo que es positivo para la industria es muy negativo para mí como nuevo empresario. Si yo me doy cuenta que la industria está muy fortalecida en el sentido de que para yo entrar a esa industria necesito invertir alta cantidad de dinero, ¿verdad? Eso es bueno para la industria porque la hace fuerte, pero es negativo para mí porque si yo quiero entrar a competir en ese mercado, sé que necesito alto capital de trabajo y una inversión muy grande y no es sencillo. Entonces eso favorece a la industria, pero a mí como nuevo competidor no me favorece. Y cuando hablo de que favorece a la industria es que favorece a los que ya están incursionando en ese mercado porque efectivamente no van a tener facilidad de entrada de nuevos competidores, ¿ok? Entonces, todo esto nos permite a nosotros evaluar nuestra situación financiera y generar esa importancia real de la parte financiera y económica de una empresa. Bien, ¿cómo vamos, Dorian? ¿Alguna pregunta? Muy claro, profe, hasta el momento, la importancia y igualmente el tema tratado. Muy claro hasta el momento, profe. Perfecto. Veamos entonces contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Sin embargo, yo les agregué acá la contabilidad fiscal también. Ok, hasta más adelante vamos a ver otra esquematización de la contabilidad. Pero entonces la contabilidad financiera nos habla de que es un sistema de registro contable que se expresa en términos cuantitativos y monetarios. Importantísimo, importantísimo. Ustedes como futuros especialistas en el área administrativa, contable y de auditoría, que manejemos los aspectos de unidades. Nosotros, al generar la parte cuantitativa en la contabilidad financiera es perfecto porque sabemos que vamos a manejar números, pero ¿qué unidad monetaria estoy trabajando? Y por eso aquí el autor nos menciona de cuantitativo y monetarios, porque yo tengo que anotar si estoy trabajando en dólar, en pesos, qué tipo de peso, peso argentino, peso colombiano, peso chileno, si estoy trabajando, en nuestro caso, en bolívares, si estoy trabajando, bien. Entonces, ¿en qué unidad monetaria estoy trabajando? No solo cuantificar, sino la unidad, es importantísimo, porque cuando nosotros emitimos una transacción financiera no podemos decir, no, el costo es de 3.000, ¿3.000 qué? ¿Ok? Entonces, debe ser siempre especificado en una unidad monetaria y que por supuesto nos permita entonces clarificar todas las transacciones de esa entidad económica o de la empresa como tal. Bien,
Mientras que la contabilidad administrativa, entonces se va al sistema de información administrativo. Vamos ya entonces a velar allí por el orden, el registro de todos los aspectos administrativos de mi organización, cuyo objetivo pues, es apoyar ya esas necesidades internas de la parte administrativa. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Bien. Entonces, como en cada una de esas etapas del proceso administrativo, yo soy capaz de tomar esas necesidades y entonces empezar a aplicar la contabilidad en cada una de esas etapas. Bien, mientras que la contabilidad fiscal, entonces ya es un sistema de información, pero es diseñado simplemente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Efectivamente, aquí en el cumplimiento, yo necesito un apoyo de la administrativa porque tengo que tomar en cuenta la planificación tributaria y eso lo debo conocer para saber, bueno, mis declaraciones deben ser siempre tal fecha de cada mes, la declaración final de año debe hacerse los primeros 3 meses. Es decir, cuál es mi plan de acción para los aspectos fiscales, pero la contabilidad fiscal se va a encargar de entonces el registro y de la información necesaria que yo necesito para realmente llevar a cabo o cumplir esa planificación tributaria. Bien. Nuevamente tenemos aquí la contabilidad, ¿verdad? Que es generalizada, lo veíamos también en la materia que yo les di de teoría y pensamiento contable, ¿verdad? La contabilidad. Y desde allí, entonces, tenemos estas 3 áreas o campos de acción de la contabilidad, como son la contabilidad financiera, que me permite el estado de situación financiera, ¿verdad? O balance general, estado de resultados, ¿verdad? O también que se conoce como ganancias y pérdidas. Y también pudiésemos incluir allí la parte del estado del flujo de efectivo. Bien. Mientras que la contabilidad administrativa, entonces ya va es a lo comparativo, porque yo voy a, por ejemplo, a tener allí un presupuesto provisional con un presupuesto real y precisamente comparo. Entonces, ¿qué planifiqué yo de mi presupuesto y qué realmente hice yo con mi presupuesto? Y entonces allí empezar a hablar ya de indicadores como eficiencia, eficacia y efectividad para medir la variable o la dimensión macro que es la productividad. Yo siempre les dejo a mis estudiantes, me gusta decirles y que les quede realmente de aprendizaje que cuando hablamos de productividad, eso se mide en 3 indicadores. Yo no puedo decir, mire, mi empresa es productiva, pero ¿cómo sé yo? Porque tengo indicadores de eficiencia, tengo indicadores de eficacia y tengo indicadores de efectividad que me dicen que estoy bien. Porque si yo no cumplo los 3 indicadores, yo no puedo decir que realmente soy productivo. Solamente sería eficiente y no está mal, está para mejorar. Pero tengo que ser realista en cómo soy yo. ¿Será que soy efectivo? ¿Será que soy eficiente? ¿Será que solamente soy eficaz? ¿O soy los 3 y llego a la productividad como tal? Entonces, uno de los aspectos contables desde la parte administrativa, como ustedes observan aquí, pues es esa comparación que yo puedo hacer entre el presupuesto, por ejemplo, provisional o el presupuesto ideal y el presupuesto real. Mientras que la contabilidad fiscal pues ya va a la parte de la información de mis obligaciones tributarias. ¿Ok? Entonces, es realmente traerme todo eso y fíjense que las 3 áreas, la contabilidad financiera, la administrativa y la fiscal, me permiten llevar la contabilidad general. ¿Okay? Una pregunta ahí, profe, no me quedó claro. Los indicadores me decía que eran 3, los Ajá. indicadores de eficiencia, eficacia y el otro no le avancé a Efectividad. efectividad. Sí. Cuando nosotros nos hablan de indicadores de eficiencia, recuerda que es cumplir objetivos con la menor cantidad de recursos. Bien, eso es eficiencia. Yo cumplo mi objetivo, pero lo hice con la menor. Es decir, yo te dije, mira, ve y compra 10 resmas de papel y aquí tienes los 10,000 pesos. ¿Ok? Pero resulta que tú compraste las resmas de papel en 8,000. Fuiste eficiente, porque compraste la misma cantidad, ¿verdad? Solicitada, pero con menos recursos de los que necesitaba. Entonces, eso es la eficiencia. Si solamente soy eficaz, entonces es porque solo cumplo objetivos, ¿ok? En los tiempos, es decir, llevo los planes a cabo. Si yo te dije las resmas en 10,000, tú compraste las resmas en 10,000. En el tiempo, en el previsorio, todo establecido. Si yo te dije, tiene que ser la producción de 30,000 en 3 horas y tiene que estar lista a las 8 de la mañana, tú hiciste todo eso al pie de la letra, ahí está siendo eficaz. Y la efectividad entonces va a esto, a lo ideal con lo real, todo lo que es presupuestado, qué cantidad presupuesté y qué cantidad gasté, qué cantidad
tenía en mi plan de producción y qué cantidades realmente logré producir. Entonces, si eso se asemeja y la variación es muy corta, significa que yo estoy siendo efectivo. Y luego concluyo, si las tres se cumplen, entonces yo realmente soy productivo, ¿ok? Bien, veamos aquí entonces en las generalidades de la contabilidad financiera cómo, pues vamos, un flujograma muy pequeño, un diagrama de bloques, ¿ok? Sería la palabra correcta, de esta parte de la contabilidad financiera. Entonces vemos estados contables para terceros, ¿ok? Esa es mi finalidad. Información estructurada y sistemática que me va a permitir medir liquidez, solvencia, solidez, rentabilidad, apalancamiento, entre otros. Pero esto es lo más común, ¿ok? Y por supuesto, todo esto ¿para qué? Para mi uso externo. Cuando yo hablo del uso externo, ¿qué es? Que realmente, por ejemplo, yo necesito un préstamo bancario. Bueno, yo necesito generar contabilidad financiera para presentarle al banco los requisitos y de esa manera que sea aprobado el préstamo. Ahí tengo toda esta sistematización. Bien. Vemos, por ejemplo, clasificaciones para encontrar dónde se encuentra la contabilidad financiera. Bueno, fíjense, de acuerdo al origen de recursos, la denominamos eso, o contabilidad pública o contabilidad privada, ¿verdad? De acuerdo a la actividad de la empresa, contabilidad industrial, contabilidad comercial, contabilidad de empresas extractivas, por ejemplo, la parte minera, ¿sí? Contabilidad de servicios. Y si nos vamos a la clase de información, allí es donde estamos ubicados nosotros en este momento como estudiantes de contabilidad financiera. Entonces, fíjense, ahí estamos la contabilidad financiera, la administrativa, la fiscal y la de costos. Bien, fíjense cómo realmente yo tengo que ubicarme. La contabilidad financiera es un tipo de contabilidad de acuerdo a la clase o a la clasificación de tipo de información, es informativa. ¿Ok? No va a depender de la actividad de la empresa ni del origen de recursos, sino netamente de la información financiera que tenga mi empresa. Y la relación que tiene la contabilidad financiera con otras disciplinas, pues con la administración, por supuesto, lo veíamos ya, cumple cada una de sus etapas, se aplica en cada una de sus etapas. Con el derecho mercantil, todo lo referente, ¿verdad? Apoya toda esa legislación gubernamental desde las actividades mercantiles, los códigos de comercio, los actos de comercio y todos esos aspectos que nos permiten a nosotros, pues, estudiar la vida o el ciclo de vida mercantil de una empresa, porque fíjense que nos permite también apoyarnos hasta el momento en que la empresa cierre o sea liquidada. Bien. La economía, por supuesto, ¿verdad? Lo vimos en este encuentro de hoy. Tiene aspectos macroeconómicos y microeconómicos que van a permitir el registro de esa información financiera. Desde las finanzas, bueno, 100% ligada, ¿verdad? Porque tiene esa información de toma de decisiones basada en activos, pasivos, patrimonios, gastos, ingresos, costos, ¿ok? Toda esa información para la toma de decisiones. Entonces, por supuesto que tiene que ver con las finanzas. Con la informática, vamos a debatirlo en una de las unidades, en la parte de los software, ¿verdad? Hoy en día, pues la informática nos apoya o nos relaciona en la contabilidad para facilitar ese proceso de registro de la información. La matemática, por supuesto, todo lo que es la cuantificación y el orden numérico y aritmético que debe tener este proceso contable, entonces por supuesto que se relaciona con la matemática y con la estadística porque nos permite hacer proyecciones, nos permite hacer estudios históricos del comportamiento para generar esos indicadores y realmente entonces pues procesar a lo mejor desde la estadística descriptiva, ¿sí? Con tablas, gráficos, cuadros, diagramas, conclusiones de la descripción efectivamente de esas variables de estudio, pero también a lo mejor de la estadística inferencial cuando nos permita hacer esas predicciones que yo puedo tomar en el tiempo, esas mismas proyecciones de esos estados financieros a 1 año, 3 años o 5 años. Bien. Y bueno, les quiero dejar aquí un pensamiento, ¿ok? De Dave Ramsey, que dice, creo que a través del conocimiento y la disciplina es posible lograr la tranquilidad financiera para todos nosotros. Bien, entonces, bueno, hemos llegado al fin del encuentro del día de hoy. No sé si tienen algún comentario, Dorian, ¿qué le pareció el encuentro? ¿Qué dudas tiene? Sí, en realidad muy interesante. Profe, una preguntita. ¿Este material que usted utilizó de igual manera está publicado en la plataforma? Sí, yo se los voy a cargar en la plataforma, ¿ok? Igual que las actividades. Claro que sí, estas diapositivas yo se las dejo allí. Ya, eso nomás, profe. Muy clara la explicación.
Bueno, Adrián, un placer nuevamente entonces haber estado con ustedes, compartir estos minutos. Estoy a la orden como siempre para cualquier duda, cualquier inquietud, ¿ok? Me pueden contactar por la plataforma, por el número de WhatsApp. Y bueno, éxitos. Espero verlos en el siguiente encuentro y que realmente sea de provecho todo lo que es esta área de la contabilidad financiera en sus vidas y en la parte profesional. Bueno, éxitos y estamos en contacto. Igualmente, profe, una buena tarde.